gloria al Salvador, gloria demos al Salvador. Jesús disipa todo mal, gloria demos al Salvador, nos da pureza celestial, gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador, gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador, gloria demos al Salvador. Al pecador podrá limpiar, gloria demos al Salvador. Su ser él quiere transformar, gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador, gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador, gloria demos al Salvador. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento para poder escuchar la palabra de Dios y también este momento tan precioso para reunirnos ante Dios y en Cristo, a pesar de una manera virtual. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y peligrosa por la pandemia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Ya casi un mes para empezar el seminario de la Biblia para niños y adultos. Guía muchas almas para poder escuchar la palabra de Dios y recibir la salvación. Usa nuestra vida para tu gloria. Y así que, por favor, danos tu sabiduría y poder. Ahora hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades por esta crisis del coronavirus. Protege, ayuda y guía a ellos y también todos los hermanos de todas las iglesias de Perú para que puedan vivir sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, Hechos, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 14. Busquemos la Biblia, Hechos capítulo 14, desde versículo 8 al 23. Hechos, busquemos la Biblia, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 14, versículo 8 al 23. Texto principal de hoy, Hechos capítulo 14, versículo 8 al 23. Les leo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua icaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.
y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo regaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructíferos, llamando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconía que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, rodeándole los discípulos, le levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, que quien habían creído. Hasta aquí. Es muy largo de texto principal de hoy. Entre este texto principal tiene muchas enseñanzas necesita para nosotros. El texto principal que leímos es el contenido sobre el primer viaje misionero del apóstol Pablo. En este texto, el apóstol Pablo murió apedreado, predicando el evangelio con Bernabé en Listra. Pero Dios revivió a Pablo y él regresó a Listra en cuanto se levantó. ¿Por qué? ¿Por qué habrá regresado a Listra? ¿Por qué? Para predicar. Para predicar. En aquel lugar aún habían almas perdidas. Por eso fue a predicar más a causa de ellos. Aquí nosotros podemos aprender la pasión de la predicación del apóstol Pablo. Hoy vamos a meditar sobre este tema. Como fue anunciado, los seminarios para niños y adultos ya están muy cerca, ¿no? Falta casi un mes. Empezarán a partir del fin de este mes. Entonces, hoy vamos a aprender una enseñanza
con el tema de la predicación en Listra. Con este tema vamos a meditar sobre la palabra de Dios. Aquí, Hechos capítulo 14, versículo 8, dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Así empezando, texto principal de hoy. Listra es una ciudad en la región de Galacia, que está en norte de Israel. La epístola Gálatas es una carta que apóstol Pablo envió a las iglesias de Galacia. Listra también está incluida en las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo encontró a un cojo que no podía caminar, yendo a predicar a Listra junto con Bernabé. Texto principal, empezando de esta historia. Él no podía caminar, ¿sí? Esta persona no podía caminar desde su nacimiento. Aquí dice cojo de nacimiento. Desde su nacimiento no podía caminar. Como no podía caminar, solamente podía moverse con la ayuda de otras personas de alrededor, ¿no? Su familia o sus amigos, ¿sí? Las personas de alrededor. Pensemos, no habría podido hacer nada solo, ¿no? No habría podido hacer nada. Ni podría andar fuera solo, ni podría subir a la cama solo, ¿sí? No podría podido ir al baño solo, ni podría caminar en absoluto. Imaginemos esta escena. Tan incómodo, tan triste, ¿no? Cuán grave habría sido su dolor. Su vida era muy oscura, ¿sí? Muy oscura. Su corazón habría estado muy cansado. Él estaba así, ¿sí? Ciertamente. Asimismo, nosotros también, antes de ser salvos, nuestra vida era oscura. Pecando en el mundo, nuestro corazón estaba cansado siempre, no teníamos esperanza en el mundo como ese cojo, ¿sí? Es igual que nuestro aspecto antes de recibir la salvación. No teníamos ninguna esperanza como ese cojo, ni podíamos hacer nada en realidad, ¿no? Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Nosotros también estábamos así, como este cojo. El aspecto del cojo que no podía caminar es el aspecto de nosotros que no teníamos esperanza antes de ser salvos, ¿no? Pero, mire, él fue sanado, ¿sí? Esta historia aparece, esta escena. Él fue sanado con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, ¿no? Y recibió la salvación con la predicación del apóstol Pablo. Luego de ser salvo, ya él tuvo esperanza por el Señor. Así totalmente se ha cambiado su vida, ¿no? Asimismo, ya nosotros somos salvos y tenemos esperanza por nuestro Señor Jesús, como el cojo que fue sanado y recibió la salvación, ¿no? Es igual. Mire, aquí Hechos capítulo 14, versículo 9, aquí texto principal, Hechos 14, versículo 9, miremos en la pantalla, leamos juntos. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo miró detalladamente al cojo
Y Pablo sabía que ese cojo tenía la fe para recibir la salvación. Parecía que el cojo era puro y humilde de corazón, ¿sí? ¿Cómo pudo saberlo, Pablo? ¿Cómo pudo saberlo? Habría conversado con él, ¿sí? Habría conversado con él y también habría preguntado unas cosas. Habría mirado su corazón a través de esta conversación. Estaba necesario para conversar con esta persona. Habría mirado su corazón a través de esta conversación. Nosotros también tenemos que preguntarles a las personas para saber exactamente su estado del corazón, ¿sí? Para predicar. Antes de recibir la salvación, necesitaba esta conversación. Exactamente, para que sepamos exactamente su estado del corazón. ¿Cómo preguntamos? ¿Sí? ¿Cómo preguntamos? El apóstol Pablo, ¿cómo habrá preguntado? Imaginemos. Por ejemplo, así había dicho, ¿no? ¿Usted cree en que Dios está vivo? ¿Y cree en el existe en el cielo y el infierno? ¿Usted tiene muchos pecados o pocos pecados ante Dios? ¿Le gusta escuchar la palabra de Dios? Así de esa manera podría conversar, preguntar. Podemos saber si una persona es pura o no, tiene interés en la palabra de Dios o no, por medio de las preguntas y conversaciones. Por eso, tenemos que abrir, es muy importante, tenemos que abrir nuestra boca sin cesar para salvar a las almas miserables que están yendo al infierno, al igual que el apóstol Pablo. Apóstol Pablo así preguntó a este cojo, ¿sí? Para que sepa su corazón ante Dios. Aquí, Hechos capítulo 14, versículo 10, aquí también, Hechos capítulo, versículo 10, miremos en la pantalla, leamos juntos. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así fue. El apóstol Pablo gritó así, levántate derecho sobre tus pies. El cojo se levantó en ese momento. El cojo de nacimiento pudo levantarse y saltar al final, ¿no? El cojo fue sanado con la ayuda y el poder de Dios. Sí, fue sanado de esa manera. Entonces, ¿qué lección podemos tomar a través de esto? ¿Qué lección? Pensemos. Comparando con mi vida antes de recibir la salvación. Pensemos. ¿Qué lección podemos tomar a través de esta historia? Nosotros éramos cojos, ¿no? Éramos cojos antes de recibir la salvación. Estábamos sentados en este mundo oscuro, como este cojo, ¿no? Imaginemos. No teníamos fuerzas, de verdad. No teníamos fuerzas para levantarnos, ni podíamos estar de pie ante Dios correctamente, ni podíamos caminar ante Dios, ni podíamos saltar ante Dios, ni podíamos caminar y correr haciendo la vida cristiana ante Dios, ¿no? Antes de recibir la salvación, éramos así, ¿no? ¿Por qué? Todavía no habíamos recibido la salvación en aquel momento, por lo tanto, nosotros éramos cojos espiritualmente antes de ser salvos. Éramos cojos, ¿sí? Tan miserable, ¿no? Nosotros éramos así, pero ya no somos cojos, sino que somos salvos. Somos hijos de Dios. Tan precioso. Ahora, nosotros podemos levantarnos, caminar y saltar, correr ante Dios, ¿no?
Porque recibimos la salvación por escuchar y creer en el Evangelio. Preciosamente. Tenemos que imaginar esto siempre. Tenemos que recordar, meditar nuestra salvación en el momento que recibimos la salvación. Por lo tanto, nosotros que estábamos sentados en este mundo oscuro antes, ya nos hemos levantado y así pues pudimos salir de este mundo oscuro y caminar libremente ante Dios. Entonces, ya estamos en la iglesia y ahora estamos caminando por el camino donde el Señor nos guía mirando al cielo. Tan precioso, ¿no? Totalmente cambiado nuestra vida. Estamos saltando y corriendo con mucho esfuerzo para el Evangelio en el Señor, en la iglesia. Correr, saltar. Entonces, ¿qué es saltar? ¿Qué es saltar y correr espiritualmente? Saltar y correr es vivir con fuerza para el Evangelio y para el Señor, para la iglesia. Es decir, realizar la vida cristiana con mucho esfuerzo. Entonces, nosotros ya no somos cojos espiritualmente, ¿no? Así como el cojo que fue sanado, se levantó, caminó y saltó, nosotros hemos sido salvos, levantados, hemos salido del mundo. Así estamos caminando y corriendo en el Señor. Cuando imaginemos esta escena, esta verdad, es muy precioso. Nos da gran fortaleza, ¿no? Busquemos en la Biblia, texto principal, Hechos 14, versículo 11 al 13. Aquí, Hechos 14, 11 al 13, les leo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua icaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificio. Sí. Entonces, las personas de Listra vieron los milagros que hizo Pablo y se sorprendieron. Así que ellos pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses y querían ofrecer sacrificio para ellos. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé en ese momento? ¿Qué hicieron? Aquí la Biblia dice así. Aquí, versículo 14 al 18, les leo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, ¿qué hicieron Pablo? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Qué hicieron? Ay, disculpe. Okay. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Recibieron la ofrenda ellos? No. Los dos se sorprendieron mucho, rasgaron sus ropas y dijeron en voz alta, mirándolos, dice, nosotros no somos dioses. Es algo muy obvio, ¿no? No somos dioses. Solamente somos personas débiles como ustedes. Dios hizo esta obra maravillosa. Dios es quien creó los cielos, el mar, la tierra. Es quien nos da agua y comida y nos ayuda a vivir. Nosotros estamos anunciando el Evangelio a ustedes para que crean en este Dios vivo y regresen a Él. Dijeron de esa manera, ¿no? Hablando así, de esa manera, impidieron la ofrenda de ellos. Entonces, pensemos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pablo y Bernabé eran humildes. Podemos entender de esa manera. Pablo y Bernabé eran humildes y glorificaban solamente a Dios. Solamente a Dios. Solamente exaltaban a Dios y predicaban de Dios. Su trabajo era así, solamente esto. Nosotros tenemos que aprender esa humildad de apóstol Pablo. El apóstol Pablo realmente trabajó mucho, siempre glorificaba a Dios, ¿no? Además, le predicó a muchas almas y a pesar de eso, su corazón nunca se hizo soberbio. Siempre fue humilde y siempre exaltaba y glorificaba a Dios. Tenemos que tener este corazón como apóstol Pablo, ¿no? A veces, si hacemos algo para Dios en la iglesia, podría ser soberbio. ¿Por qué? Pensaba que, yo hice esta obra, ¿sí?, muy grande. A veces podemos hacer de esa manera, pero no debe hacer, ¿no? Apóstol Pablo, a pesar de que había hecho muchas cosas, hizo muchas cosas maravillosas, pero siempre su corazón era humilde, ¿sí? Siempre humilde, siempre exaltaba y glorificaba a Dios. Nosotros tenemos que aprender qué es una fe humilde, ¿sí? ¿Qué es una fe humilde a través de apóstol Pablo? Nosotros también podríamos realizar bien la vida cristiana con mucha fuerza en la iglesia, ¿no? Podríamos predicar bien, podríamos servir mucho, podríamos ser alabados por las personas que nos dicen que hacemos bien la vida cristiana. En esos momentos, nuestros corazones pueden volverse soberbios, ¿sí? Así podríamos hacernos orgullosos, podríamos juzgar a otros hermanos y podríamos no dar la gloria a Dios ni agradecer a Dios. Si ser orgulloso, ¿sí?, así podría ser. Es muy terrible, ¿no? Tenemos que cuidar esto. Entonces, pensemos una vez sinceramente, ¿sí? Nosotros llevamos una vida cristiana con más esfuerzo
que el apóstol Pablo, que escribió 14 libros del Nuevo Testamento de la Biblia, nosotros así vivíamos? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Nosotros llevamos una vida cristiana mejor que el apóstol Pablo, quien murió decapitado, trabajando duro para el Evangelio toda su vida? ¿Cómo piensan ustedes? El apóstol Pablo trabajaba tanto y, a pesar de eso, siempre era humilde. Siempre era humilde, siempre glorificaba solamente a Dios y exaltaba a Dios, diciendo que era toda la gracia de Dios. Tenemos que ser así, de esa manera, como apóstol Pablo, a pesar de que trabajamos en la iglesia, ¿sí? Pero este trabajo, comparando con el trabajo del apóstol Pablo, es muy chiquita, ¿no? Muy poca. Si comparamos con la obra de Jesús, no podemos imaginarlo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que glorificar a Dios, exaltar a Dios, diciendo que era toda la gracia de Dios, ¿no? Busquemos la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Busquemos la Biblia. Primera de Corintios 15, versículo 10. 15, versículo 10. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo muy precioso, ¿no? Así como se ha dicho aquí, el apóstol Pablo trabajaba mucho más que todos los apóstoles. Podemos entender así. Podemos entender que el apóstol Pablo trabajó más duro que todos los 12 discípulos de Jesús, según este versículo. Pero él dijo así, mire, todo es la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es verdad, ¿sí? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Tenemos que imaginar, tenemos que meditar, reflexionar este versículo. ¿Cómo podemos vivir ahora? ¿Sí? ¿Cómo podemos existir ahora en esta tierra? Por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Mi salvación también es la gracia de Dios, ¿no? Ser apóstol Pablo es la gracia de Dios. Ser usado preciosamente por Dios también es la gracia de Dios. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Apóstol Pablo sabe exactamente sobre esto. Apóstol Pablo dice, he trabajado mucho, pero no hice nada, dice. No hice nada. Todo es la gracia de Dios. Está testificando así, apóstol Pablo. Su testimonio era así. Todo es la gracia de Dios. Nosotros tenemos que aprender este aspecto del apóstol Pablo, ¿no? Nosotros también tenemos que testificar como el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Pueden testificar así como apóstol Pablo? Nuestra salvación es la gracia de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios. Recibimos la salvación por la gracia de Dios. Entonces, siempre tenemos que testificar. Toda nuestra vida es la gracia de Dios. Estar llevando la vida cristiana
en la iglesia ahora también es la gracia de Dios. Estamos así reuniéndonos en esta manera, a pesar de que virtual, pero esta también es la gracia de Dios. Haber recibido algún trabajo de la iglesia también es la gracia de Dios. ¿Sí? Estar sirviendo también es la gracia de Dios. Predicar el evangelio también es la gracia de Dios. Todo lo que hemos vivido hasta ahora, después de recibir la salvación, es la gracia de Dios. Por eso tenemos que poder testificar así. Todo lo que hemos pasado hasta ahora es toda la gracia de Dios. ¿Cómo podríamos expresar acerca del incomparable amor del Señor con unas palabras del hombre? ¿Cómo? No podemos decir todo esto. Todas las cosas que me han pasado hasta ahora, todo es la gracia de Dios. En cuanto más trabajemos, tenemos que ser más humilde, ¿no? Porque cuando seamos humildes, el Señor nos usará más preciosamente y nos dará mucha más poder y fuerza. Para que sea humilde, tenemos que pensar siempre en la gracia de Dios, ¿no? El apóstol Pablo, que trabajó mucho más que otros, era muy humilde ante Dios. Así era muy humilde, por eso siempre recibía muchas fuerzas y gracia del Señor. Esta es la manera que recibir la gracia y fuerza de Dios, ¿no? Tenemos que ser humildes, meditando, pensando siempre la gracia de Dios. De esa manera, Él pudo realizar la vida cristiana tan preciosamente, apóstol Pablo. Nosotros también seamos más humildes como el apóstol Pablo. Entonces, recibiremos mucha más gracia en nuestra vida cristiana y seremos usados más por el Señor preciosamente. Esta es la manera que usa nuestra vida, Dios usa nuestra vida, de esa manera. Hechos capítulo 14, versículo 19, aquí, versículo 19, les leo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. A esta escena. Los judíos que estaban en Antioquía y en Iconio persiguieron al apóstol Pablo hasta Listra con otras personas y lo mataron apedreándole, ¿no? Luego de su muerte, arrastraron su cuerpo fuera de la ciudad. Ahí el apóstol Pablo había muerto de verdad. Sí. En ese momento había muerto de verdad. Pero Dios revivió a tal Pedro. Semana pasada aprendimos que Dios revivió a Pablo, a Lázaro, ¿no? Dios puede hacer esto. Dios revivió a tal Pedro, a tal Pablo. Aquí, Hechos capítulo 14, versículo 20. Hechos 14, 20. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. La Biblia dice así. Pablo revivió
pero habría tenido muchas heridas. Sí, habría tenido muchas heridas y sangre derramada en todo su cuerpo por las piedras que le lanzaron muchas personas. Su rostro también habría estado demasiado herido. Sí. Las personas lanzaron las piedras al Pedro, ¿no? Por eso, su rostro también habría estado demasiado herido, su cuerpo también. Sin embargo, imaginemos esta escena. Sin embargo, Pablo fue a la ciudad de Listra de nuevo. Sí, de nuevo. ¿Cómo podría hacer esto? De nuevo. ¿Quién estaba en la ciudad de Listra? ¿Quién? Las personas que lo mataron apedreándole, ¿sí? Habían estas personas. Pero él regresó y entró a esa ciudad de nuevo. Entonces, había mucha posibilidad que habría muerto apedreado otra vez por ellos. Sí. ¿Cómo piensan ustedes entonces? Si hubiera yo, ¿habría podido hacer esto? Pablo no habría tenido temor de ellos y no los habría odiado. Pensemos. ¿Por qué Pablo había regresado a Listra de nuevo? ¿Por qué? Es porque aún habían muchas almas perdidas y purras en la ciudad. Quería predicarles a ellos un poco más. Siempre tenía este corazón. Es decir, el apóstol Pablo tenía gran pasión de predicar. Sí, gran pasión de predicar. Además, tenía un corazón muy grande de amar a las almas. Su amor es muy grande. La pasión y el amor del apóstol Pablo para las almas lo hacían fortalecerse a sí mismo. De esa manera, por tal motivo, hizo que él regrese a la ciudad de Listra de nuevo. Y también le hizo ganar contra el temor de sus perseguidores. Además, le hizo perdonarlos, así como Esteban, que perdonó a quienes le apedrearon. Sabemos esta historia, ¿no? Cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, fue Pablo quien se paró a su lado y lo miró. Fue Pablo. Él mismo fue un perseguidor también que persiguió fuertemente a los cristianos en el pasado. Pablo, ¿sí? Antes de recibir la salvación. Cuando el apóstol Pablo regresó a Listra de nuevo, podría haberlo pensado en esta escena de pasado. Sí, podemos entender así. Y debe haber estado agradecido de que él, que había revelado al Señor y perseguido a los cristianos, fue salvo por la gracia de Jesús y ahora se ha convertido en un predicador del Evangelio. Imaginando esto, él pudo hacer esto. Él pudo haber recordado la oración de perdón de Esteban también. Pensando así, ¿cómo pudo orar por ellos mientras está apedreado hasta la muerte? Esto es imposible sin el amor de Cristo. Y cuán gran gracia y amor es ese amor que salvó a un inmundo predicado como yo, un inmundo pecado como yo, y me permitió predicar ese evangelio tan precioso a través de mí.
habría pensado así. También habría pensado de esa manera. Está claro que estoy vivo de nuevo es para transmitir ese amor que Dios me ha dado a estas personas. Ellos también resistieron al Señor como yo, pero el Señor quería que fueran salvos como yo también, y les dio la oportunidad. El Señor ha perdonado a la persona sucia como yo, y estas personas también necesitan darse cuenta del amor de tal Señor. Así que tengo que volver a Listra para predicar el Evangelio del Señor y el Evangelio por ellos. Este es el corazón que el Señor le dio a Pablo. ¿Sí? Podemos entender de esa manera. Es decir, apóstol Pablo tenía el corazón de Cristo. Sí, tenía el corazón de Cristo. Es decir, tenía un corazón caliente. Un corazón caliente que amaba a las almas. Así, nosotros podemos aprender, podemos entender del amor y la pasión de la predicación a través del apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, Pablo fue apedreado en ese momento. Por eso, todo su cuerpo tendría moretones, heridas, estaría muy adolorido, ¿no? Pero esas cosas no eran importantes para él. No eran importantes. No es nada. Él solamente pensaba en anunciar la palabra de Dios, palabra de la vida, a las almas que estaban yendo al infierno. Solamente pensaban esto. Y dio todo su corazón y su fuerza para la obra de anunciar el Evangelio. ¿Sí? Aquí, Hechos capítulo 14, versículo 21 al 22. Hechos capítulo 14, texto principal de hoy. Hechos 14, 21 al 22. Si lo tienen, leamos juntos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Luego, apóstol Pablo entró a Listra y predicó a muchas personas. Además, yendo al sector donde predicaba antes, consolaba y animaba a los hermanos salvos y fue a Antioquía. Este es el contenido del primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo nos está enseñando cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana a través de toda su vida, ¿no? Pensando en la vida del apóstol Pablo, vamos a predicar ese evangelio más fuertemente y dignamente, ¿sí? Tenemos que aprender este aspecto del apóstol Pablo. ¿Cuántas personas viven en Chimbote entonces? ¿Cuántas personas viven en Chimbote? Muchos, ¿no? Entre ellos, habrá muchas personas puras que buscan a Dios, ¿no? Así que vamos a anunciar esta palabra del Evangelio abriendo nuestra boca a muchas más personas, ¿sí? Esto es nuestro papel, ¿no? La predicación es abrir nuestra boca para recomendar la palabra. La predicación no es difícil, no es complicado, ¿sí?
así abriendo nuestra boca y recomendar la palabra. ¿Sí? Por eso tenemos que abrir nuestra boca siempre. Si abrimos mucho más nuestra boca, muchas más almas serán guiadas ante la palabra y recibirán la salvación. ¿Sí? Este papel, esta obra es muy importante y también es muy precioso. Aquí, Hechos capítulo 14, 22 dice, confirmando, de nuevo les leo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí, el apóstol Pablo exhortaba así a los hermanos recién salvos. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que permanezcamos en el Señor. Significa que habitemos en la iglesia donde está el Señor y obra, ¿no? Es muy importante que los cristianos salvos permanezcan adecuadamente en la iglesia. Es un principio principal, ¿no? Permanecer en la iglesia. El apóstol Pablo también enseñó con un corazón ardiente a los hermanos recién salvos sobre esta verdad importante. Ahora también es lo mismo, ¿sí? Ahora también. Solo si habitamos en el Señor, podemos recibir siempre la palabra y la gracia del Señor. Esto es el primer paso que vivimos nuestra vida cristiana, ¿no? Permanecer, habitar en la iglesia, en el Señor. Solo si habitamos en el Señor, nuestra fe podrá crecer siempre. Tenemos que recordar esto. Solo si habitamos en el Señor, nuestra fe podrá crecer siempre. Solo si habitamos en el Señor, podremos ser trabajadores preciosos del Señor. Solo si habitamos en el Señor, podemos recibir recompensa haciendo trabajos preciosos en la iglesia. Solo si habitamos en el Señor, podemos hacer que alguien más reciba la salvación. Si no estamos en el Señor, no podemos hacer nada. Esto es un principio, ¿sí? De verdad, tenemos que estar en el Señor, habitar en el Señor. No estamos en el Señor, no podemos hacer nada. Esto es el principio principal de la Biblia. Hasta que venga el Señor, tenemos que permanecer aquí, en esta iglesia, donde está el Señor. Y no apartarnos de la iglesia jamás. Es muy importante. Siempre que haya reunión, no se la pierdan. Y participen sin falta con un corazón anheloso por el Señor. Eso es el permanecer en la fe, ¿no? Aquí, de nuevo, Hechos capítulo 14, versículo 22, de nuevo, apareció. Sí. Sí. Les leo de nuevo Hechos 14, versículo 22, último versículo, que texto principal. Desapareció. Aquí dice,
¿sí? Dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia dice así. Este versículo significa que los salvos tienen muchos sufrimientos y dificultades hasta que lleguen al reino de Dios, ¿sí? Lleguen al cielo. Ustedes también, todos tienen dificultades y sufrimientos en la vida cristiana, pero esto es algo natural entonces. No es que el Señor solamente nos da cosas buenas, sino también nos permite dificultades. Tiene su propósito. ¿Por qué? Es porque Dios nos permite dificultades para que confiemos más en Él. Para enseñarnos que si nosotros confiamos en Él, Él realmente nos ayuda. Sí, es verdad. Para enseñarnos que no podemos vivir sin Él y también para hacernos entender nuestras debilidades. Dios nos hace crecer en la fe a través del sufrimiento. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia dice así exactamente, ¿no? Por eso, aunque tengamos sufrimientos, tenemos que confiar mucho más en el Señor, porque el Señor de verdad nos ayuda. Hay algunos hermanos, ¿sí? Hay algunos hermanos que si tienen dificultad, no permanecen en la iglesia, ni confían en el Señor. Es muy lamentable, ¿no? Hay algunos. Es muy triste. Entonces, no podrán recibir ayuda del Señor. Eso no es la manera de Dios. Así, no podrían recibir ayuda del Señor y se caerán en el mundo. Es tan lamentable, ¿sí? Eso es totalmente equivocado y una vida miserable. No es manera. En cuanto más dificultades tengamos, nosotros más tenemos que confiar en el Señor. Más tenemos que permanecer en la iglesia. Esta es única manera de solucionar todos los problemas de nuestra vida. Parece que no es así a los ojos del hombre, pero eso solamente los pensamientos del hombre. La Biblia no dice así, ¿no? Tienen que permanecer bien. Cuanto más tengamos dificultades, cuanto más tengamos problemas, tenemos que pegar más en la iglesia, ¿no? Vamos a vencer confiando en el Señor, aunque tengamos dificultades y hagamos bien la vida cristiana, ¿no? Vamos a vivir para el Evangelio, más que todo en esta nuestra única vida, ¿no? Pensemos seriamente una vez. Pensemos en para qué vamos a vivir esta única vida, ¿sí? ¿Para qué vivimos? ¿No? ¿Para el dinero? ¿Para los enamorados? ¿No? ¿Sexo opuesto? ¿Para un placer carnal? ¿Para un éxito? ¿Para un trabajo, para un estudio? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos esta única vida que Dios nos permite? Por favor, pensemos esto. ¿Para qué Dios nos permite esta única vida a nosotros? Tenemos que pensar en este propósito de nuestra única vida. No es una vida doble, ¿no? Única vida.
el día de la venida del Señor está muy cerca, ¿no? Nosotros sabemos muy bien sobre esto a través de muchas señales que se están cumpliendo en nuestra época. Por lo tanto, tenemos que vivir más diligentemente para salvar a muchas almas más. Esto es nuestro propósito, ¿sí? Esto es nuestro papel. Como sabemos, ya fue planeado el seminario de la Biblia para los niños la última semana de julio y para los adultos la primera semana de agosto, ¿no? Podemos decir que el Señor nos ha dado la oportunidad de pensar en nuestro propósito en la vida y vivir para ellos. Es muy importante, el propósito de nuestra vida. Por lo tanto, recordemos la vida que el apóstol Pablo nos mostró hoy y también recordemos el amor y pasión de la predicación del apóstol Pablo. Nosotros también prediquemos siempre fuertemente con pasión de predicar y corazón de amar a las almas, ¿no? Vamos a orar al Señor para que nos dé la pasión y corazón que ama a las almas. Hoy hemos aprendido las enseñanzas muy importantes a través de la historia de la predicación del apóstol Pablo en Listra. No se olviden, por favor, no se olviden de estas enseñanzas, guardándolas en nuestros corazones y vamos a vivir más fuertemente y adecuadamente para la gloria y el evangelio de Dios. Dios nos da oportunidad de cumplir nuestro propósito de la vida, ¿no? Falta muy poco el seminario de la Biblia. Por eso, desde ahora tenemos que orar, tenemos que participar, tenemos que pegar más en la iglesia, ¿no? Es una manera que pueda cumplir la obra de Dios, ¿sí? Pueda cumplir el propósito de nuestra vida. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy difíciles. Desde fin del mes habrá seminario para niños y adultos sucesivamente. Guía muchas almas perdidas para poder escuchar la palabra de Dios y ayúdalos para que puedan recibir la salvación. Así que queremos que sea glorificado a Dios a través de este seminario. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.